Ujú. Listo, estamos comenzando la grabación. Escribe el número 2. Más lueguito, mi amor. Listo, listo, chicos. Comenzamos entonces. Estábamos ahora en el tema de semejanza. Entonces decíamos que la respuesta correcta es la B, ¿no es cierto? ¿Sí? Que la 2 y la 4. Entonces, las dos sí son semejantes. Pondrán atención. ¿Cuándo ahora dos figuras son semejantes? ¿Cuándo dos figuras son semejantes? A ratos habíamos mirado la congruencia y habíamos mirado que una de las características para que dos figuras sean congruentes es que sus tres lados sean congruentes. Y dijimos que los que los ángulos congruentes no me dan triángulos congruentes. Y vamos ahora a la semejanza. Entonces, ¿cuándo dos figuras son semejantes? Cuando ocurre lo siguiente. Primero, que sus ángulos sean congruentes. Que los ángulos sean congruentes. Si los ángulos son congruentes, entonces las figuras van a ser, o los triángulos van a ser congruentes. Y la segunda manera, como me puedo dar cuenta que dos triángulos sean congruentes, es que sus lados sean proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un triángulo aquí y tengo un triángulo por acá, y este, por ejemplo, mide 2, supongamos esto 3, supongamos que esto mida 5, y supongamos que esto mida 6, esto de acá que mida 9, y esto de aquí que mida 15, ¿cuál es la conclusión? De que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque sus lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcionales? Que si yo, por ejemplo, tomo 2 dividido entre 6, va a dar el mismo resultado que 3 dividido entre 9 y va a dar el mismo resultado que 5 dividido entre 15. ¿Listo? Bueno, si usted simplifica, aquí sería la mitad 1, la mitad 3, simplifica la tercera 1, la tercera 3, y simplifica aquí la quinta 1 y la quinta de 15, 3, entonces se da cuenta de que las tres fracciones me da el mismo resultado, ¿no es cierto? Todas son igual a 1/3. Con esto usted puede darse cuenta que los triángulos son semejantes. O la otra forma es que sus ángulos sean congruentes. Si sus tres ángulos miden lo mismo, entonces los triángulos van a ser semejantes. Entonces, en la figura 2 sí son semejantes. ¿Por qué? Porque este ángulo con este son alternos internos, entonces tienen la misma medida. Lo mismo sucede con este ángulo, con este, son congruentes porque son alternos internos, miden lo mismo, y este ángulo de aquí con este miden lo mismo por ser opuestos por el vértice. Entonces note usted que los tres ángulos son congruentes, por lo tanto, los dos triángulos son semejantes. ¿Listo? Y vamos a la figura número 4. Sus lados tendrían que ser proporcionales. Entonces habría que mirar si al dividir 6 entre 1.5 da el mismo resultado que 8 entre 2 y que 2 entre 3. Habría que mirar. Entonces yo todavía no lo he resuelto. 6 entre 1.5 debe dar lo mismo que 8 entre 2 y debe dar lo mismo que 12 entre 3. En estas 3 da 4, en esta da 4. Vamos a ver si 6 dividido entre 1.5 también da 4. Entonces, para dividir 6 entre 1.5, como ustedes van a estar sin la calculadora, entonces podemos multiplicar ambas por 10, entonces me quedaría 60, y 1.5 por 10 me da 15. ¿Para qué? Para dividir como números enteros. ¿Listo? Así me queda un poquito más fácil y efectivamente esto es 4. 4 por 15 es 60, a 60 0. Entonces, muy bien, la figura 2 y la figura 4 son semejantes. Excelente. Vamos al siguiente. Teorema de Pitágoras. Pónganme mucha atención aquí. Ustedes conocen muy bien el teorema de Pitágoras. ¿Qué a veces sucede? Que en estas figuritas, cuando se las dan de este modo, como está aquí, se confunden. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si ustedes se dan cuenta, este ángulo que me dan acá arriba, si ustedes están mirando ahí mi cursor, aparece recto. ¿Sí lo miran? ¿Sí, no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí están ubicados en mi cursor? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces, miren, cuando ustedes les den una figura, por ejemplo, un triángulo ahí, y les ubiquen un triángulo, un ángulo así, entonces de una ustedes se dan cuenta que ese triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo es de 90 grados. ¿Listo? Ese es algo que a veces los estudiantes fallan, muchísimos fallan.
Ya no fallan cuando se les ha explicado, como en este caso a ustedes ya se les explicó que este es el triángulo, que este es el ángulo recto. Por lo tanto, este es un triángulo rectángulo. Otra cosa aquí que me doy cuenta, miren, ahora usted si quiere ese triángulo lo voltea, así le queda como más fácil. Lo voltea, este sería 3, este sería el lado L que no lo conocemos y este sería el 5. Siempre el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Entonces yo lo volteé para verlo más fácil. Ahora miren, hay otra cosa aquí. No me había dado cuenta de este detalle. O bueno, por lo menos no fue mi intención. Hay un detalle aquí. Estos numeritos 3, 4 y 5 forman algo que se llama la terna pitagórica. Esto es fundamental conocerlo. La terna pitagórica se da en los triángulos rectángulos. Y la terna pitagórica está formada por los números 3, 4 y 5. Siempre que yo tenga estos números 3, 4 y 5, tenemos un triángulo rectángulo. Si ustedes les dan un triángulo por ahí, por ejemplo, bueno, que usted ni idea tenga que no parezca ser rectángulo y supongamos que esto le dan la medida 3, 4 y 5, a conclusión, es un triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa siempre es opuesta al ángulo recto. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque cumple la terna pitagórica, ¿listo? Y si le ponen múltiplos también, ¿cómo así múltiplos? Multiplique el 3 por 2 da 6, de estos, ¿no? 3 por 2 da 6, 4 por 2 da 8, 5 por 2 da 10. Si les dan un triángulo con esos números, 6, 8, 10, es un triángulo rectángulo. Y si les dan, por ejemplo, una figura en la cual, por ejemplo, tienen esto algo así, y supongamos que esto mida, a ver, 3 por, multipliquémoslo por 20, da 60, 5 por 20 da 100, y le pregunta la medida de este lado. Usted, para encontrar la medida de este lado, lo puede hacer rápidamente aplicando la terna pitagórica. Como el 3 lo multiplicó por 20 para obtener 60, el 5 lo multiplicó por 20 para obtener 100, el 4 también tendría que multiplicarlo por 20, ¿y cuánto le va a dar? 80. Entonces este lado tendría que medir 80 y usted así lo va a encontrar bastante rápido, rapidísimo, sin utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Pero eso sucede solamente con estos números. Si a usted le dan un triángulo, si a usted le dan un triángulo rectángulo, así le digan, eso es un triángulo rectángulo, pero un lado mida 3 y que este lado de acá mida 5, por ejemplo, y este lado de acá, ¿cuánto mide? ¿Puede aplicar la terna pitagórica en ese caso? No, no la puede aplicar. ¿Listo? Tiene que cumplir estos números 3, 4 y 5, pero este lado es el más largo, la hipotenusa, y acá no, mire. Este tendría que medir 4 para poder aplicar la terna pitagórica. ¿Listo? Pero no, miren, aquí le está diciendo que ese lado mide 5. Ahí, para encontrar este lado, necesariamente usted tiene que aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, espero estar claro. Ahora, entonces de una vez encontremos la medida de L. Esta medida es 4. Sin hacer ninguna operación, usted ya de una la calculó. Y aquí le dice que el maestro de obra sigue los pasos para encontrar el área. ¿Cuál es el área? Miren de fácil esta pregunta. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Listo? Siempre aprendas en esas formulitas del área del triángulo, del rectángulo, del cuadrado, del paralelogramo. Apréndanse en esas fórmulas. Esas casi no las dan, aunque aquí se las dieron, miren. Área es base por altura sobre 2. Entonces, base por altura sobre 2. Base sería 5, sería este lado. Altura, entonces, es este lado de aquí. Perdón. Vamos acá arriba, ¿no? Este es el triangulito. Entonces, base sería 4 por altura, que es 3, dividido entre 2. 4 por 3, 12. 12 dividido entre 2, 6. La respuesta correcta es 6. Vamos a ver, entonces, ¿cuál es la opción? Sería la B. ¿Listo? Estamos en el tema de teorema de Pitágoras. Ojalá estén muy atentos. Profe, pero ahí A no ver, dice altura, sino el lado que encontró. ¿perdón? Claro. ¿Cómo dijo Laurita? Mire que la fórmula no dice la altura, sino en vez de altura pone el valor del mismo lado que encontró, lo pone ahí en el paso 2. En el paso 2. Listo. A ver, vamos a resolver según los pasos que hizo acá. Listo. Muy bien. Vamos a ver.
Bueno, vamos a seguir los pasos, ¿listo? Para encontrar... Profe, pero ahí no da lo mismo porque igual la altura es, ahí para sacar de un triángulo rectángulo, el área se multiplica los dos catetos. Sí, sí, Laurita. Es que ahí tendría que La- multiplicar. Es que, ya. Verá, Laura. Pero ahí sería 8 si lo pone con el otro. Porque la base sería 4 y el otro valor también sería 4. ¿Qué mierda? No, mire, un lado mide 3, el otro 5 y este lado sería 4. ¿Sí? No, digo en el paso 2, o sea, si reemplaza la base por el lado que encontró, que sería, o sea, la base por el lado que encontró sería 4 por 4, 16, entre 2 daría el 8. Por eso, 3 por 4, ahí es 12, y entre 2 da 6. Eh, a ver, Laura. Pero es que A la ver, base le está poniendo el 4. en esta fórmula que está aquí, usted dice que la base sería 4. No. A ver, este triángulo que está aquí, para ustedes poderlo resolver, tendrían que necesariamente, digamos, girarlo. Entonces, una posibilidad sería girarlo de esta manera, que este lado de aquí me quede 3, este lado de acá me quede 4, que son los dos catetos, y la hipotenusa, que es el más largo, sea 5. Otra opción sería así, sería que este lado, en un cateto 3, el otro cateto de acá, 4, y la hipotenusa 5. Tendrían esas dos opciones. ¿Listo? Y en cualquiera de las dos opciones que ustedes lo ubiquen, el triángulo, en cualquiera de los dos, el área necesariamente les va a dar 12. ¿Por qué? Porque tendrían que multiplicar los dos catetos, que es base por altura, entonces sería 3 por 4, y lo dividen entre 2 y les da 12. Y si lo tienen de esta manera también, base que sería 4 por la altura que es 3 dividido entre 2, y 12 dividido entre 2 y eso da 6. Y acá también, 4 por 3, 12 dividido entre 2 les da 6. ¿Listo? ¿Sí, Laura? Bueno, porque ahí como lo tienen, por ejemplo, si calculan la altura sería bien complicado de pronto, ¿no? Sería esta la altura, pero ahí no la podemos encontrar tan rápido y tan fácil. Entonces necesariamente este triangulito así habría que girarlo. Entonces habrían esas dos opciones, ¿listo? Para girarlo. Bueno, muy bien por las preguntas. Bueno, vamos a continuar. Esta es una pregunta que encontré hoy. Me la encontré hoy, escrita por el ICFES. Bueno, dice así, vamos a ver qué dice. Dice, para pintar el marco de una ventana, Guillermo usa una escalera. Si Guillermo conoce la longitud L de la escalera y la altura H representadas en la gráfica, ¿cuál de las siguientes expresiones le permitirá conocer la distancia D a la que debe poner la escalera en el suelo? Bueno, ahí hay un dibujito, yo lo voy a hacer acá. ¿Listo? Esto sería H, esto sería por acá, sería D, y L, que sería la longitud de la escalera. Bueno, ¿qué es que me pregunta? ¿A qué distancia D hay que poner la escalera del suelo? Bueno, ¿a qué distancia D? Esta es la escalera, y esta sería la incógnita. ¿Cuál les dio de respuesta a ustedes? Yo no la he resuelto todavía. Hoy la La miré C, y... profe. ¿La sé? Listo, vamos a ver, vamos a ver. Entonces aquí aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que hipotenusa, que en este caso es L, al cuadrado, es igual a cateto al cuadrado, que es D, más el otro cateto al cuadrado, que es H. Y de ahí vamos a despejar D, porque me pide cuál sería el valor de D. Entonces D al cuadrado será igual a L. Bueno, aquí para despejar les voy a hacer despacio, porque en las clases, cuando he estado con ustedes, algunos han tenido problemas para despejar de ecuaciones. Entonces, espero que ya no, pero por si de pronto, lo voy a hacer despacio. Lo primero que se hace para despejar de una ecuación, cuando la incógnita está en el lado derecho, es cambiar de lado. Entonces vamos a transponer términos, pero todo este lado lo vamos a mandar para acá. Entonces me queda D al cuadrado más H al cuadrado igual a L al cuadrado. Que la incógnita, que en este caso es D, me quede en el lado izquierdo. ¿Listo?
Y de ahí despejamos. Entonces me queda que d al cuadrado es igual a L al cuadrado menos h al cuadrado. Y de ahí me queda que d es igual. El 2 pasa al otro lado como raíz cuadrada de L al cuadrado menos h al cuadrado. ¿Listo? Entonces la respuesta excelente, muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Miren que la siguiente pregunta que yo puse aquí, intenté enseñar la terna pitagórica, pero ya la enseñé. ¿Listo? Terna pitagórica y áreas sombradas son el tema que vamos a desarrollar en estas preguntas. Vamos a la pregunta número ¿qué? ¿Número qué? Pregunta número 8. Uy, nos está ganando el tiempo. Bueno, dice diseño de un parque. Y entonces la cuestión aquí es que en esta pregunta me pregunta por la diagonal. Esta es la diagonal. ¿Listo? La diagonal. En donde este lado mide 80, este lado mide 60. ¿Cuánto les dio la diagonal? Ahí están las opciones. La longitud de AE es. La A, la B, la C o la D. ¿Cuál les dio? 100. 100. 100 metros, 100 metros. Listo. Vamos a ver. Entonces, para resolver aquí aplicamos el teorema de Pitágoras. Esta es una pregunta escrita por el ICFES. Hasta ahí todas son escritas por el ICFES. Entonces esto sería la hipotenusa al cuadrado es igual a... Ah, no, pero es que aquí dijimos que lo vamos a resolver por terna pitagórica. La terna pitagórica tiene los números 3, 4 y 5. Entonces, vamos a multiplicar por 20. 3 por 20 da 60, 4 por 20 da 80, 5 por 20 da 100. Como ya unos lados miden 60, el otro lado mide 80, esta es la hipotenusa, necesariamente tiene que medir 100. Muy bien, la respuesta correcta es la A, 100. Excelente. Vamos a la pregunta número 9. El área de la zona cubierta de pasto es. ¿Cuál es la zona cubierta de pasto? Esta es la zona cubierta de pasto. ¿Listo? Esta que está aquí. ¿Listo? Es la zona cubierta de pasto. Bueno, este problemita entonces es un problema de áreas sombreadas. Áreas sombreadas. ¿Listo? A ver, ¿cuál les dio de respuesta correcta a ustedes? Ahí, la A, la B, la C o la D. La A. La A. Listo, vamos a ver la otra. Muy bien. Vamos a ver en la pregunta número 9, áreas sombreadas. ¿Cómo podemos calcular el área de esa parte? Una forma sería así. Voy a cambiar aquí de color. Una forma sería así. Vamos a calcular el área de este triangulito que estoy dibujando aquí con color rojo. ¿Listo? Vamos a calcular, ¿qué más podemos calcular? A ver, vamos a calcular el área del triangulito que me queda aquí con color verde. Y vamos a restar esas dos áreas. Si el área del triángulo de color rojo le quito el área de color verde, me debe de quedar el área de pastos, que es lo que está aquí pintado con color azul. Entonces, vamos a ver. Empecemos entonces con el área del triángulo de color rojo. Entonces sería así. Área del triangulito de color rojo. Como es un triángulo rectángulo, entonces lo voy a dibujar así. El área es base por altura sobre 2, ¿no es cierto? La base, entonces, sería este lado de acá arriba, ¿no es cierto? Sería este lado de acá arriba, entonces la base sería 80 y la altura sería este lado de acá, que sería 60 y lo dividimos entre 2. ¿Sí o no? Sería 80 por 60 dividido entre 2. 8 por 6 da 48, aumentamos los dos ceros y dividimos entre 2 y eso da 2400. ¿Listo? Entonces estarán pendientes, ahí me ayudan pues, como cuando estábamos en la clase. Y ahora vamos a hallar el área del triangulito que está ahí de color verde. Bueno, aunque ese verde está un poquito chillón, a ver, vamos con este otro verde. Listo, entonces vamos a encontrar el área del triángulo de color verde. Bueno, base por altura sobre 2. Vamos a ver para el triángulo de color verde. Dice que este punto F que está aquí es la mitad. Eso significa que este lado mide 40. Y dice en la información que este punto está en la mitad. Bueno, borré sin querer. Entonces, este lado va a medir 30. ¿Listo? Y entonces para el área, la base sería este lado, sería 40. Usted tiene que mirar cuál sería la base. La altura sería este lado que mide 30. Y lo dividimos entre 2. 4 por 3 da 12, lo aumentamos los dos ceros, lo dividimos entre 2 y esto da 600, ¿verdad? 12 entre 2 da 6 y lo aumento estos dos ceros que serían ceros al cociente. Y dijimos que para el área sombreada vamos a restar 2400 menos 600. ¿Listo? Hacemos la resta. Normal, 0, 0, no me alcanza.
Esto da 8 y esto me queda 1, 1800. 1800, la respuesta excelente, la A. Muy bien. Vamos a la siguiente, teorema de Tales. Entonces ya pasamos ahora al tema del teorema de Tales. Dice el ejercicio así. Aplica el teorema de Tales para hallar la longitud del segmento que falta en cada caso. Bueno, en este caso, el segmento que falta es este. ¿Qué me dice el teorema de Tales? Aquí hay una información, que R1 hay unas dos lineecitas, R2 hay unas dos lineecitas, R3. Pregunta, esas dos lineecitas que está aquí, ¿qué significan? ¿Qué quiere decir? Disculpe, profe, ¿puede repetir? Ah, ya. La pregunta Sí. era que esas dos lineecitas que están aquí, esas dos lineecitas, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Paralelas. Muy bien, paralelas. ¿Listo? Entonces, miren, en geometría es necesario también conocer esos símbolos. Entonces, ese símbolo así significa paralela. Si ustedes miran una recta L1 y así, L2, paralela. Si ustedes miran así, por ejemplo, L1 y un simbolito así, L2, eso significa que las rectas son perpendiculares. ¿Listo? Esto significa que las rectas son paralelas. Y las rectas paralelas son rectas así, nunca se cortan. Perpendiculares se cortan formando ángulos de 90 grados. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces estamos diciendo que las rectas son paralelas. Muy bien. Y el teorema de Tales es nada más que una regla de 3. Es simplemente una regla de 3. Los elementos de un lado hacia el otro lado. Entonces, por ejemplo, la podemos armar así. 10 es a 8. ¿Listo? 10 es a 8. Es una simple y llana regla de 3. 10 es a 8. ¿Cómo 15 es a quién? 15 es a... A 8 más X. Ah, Es a X nomás, ¿no? Porque 15 es este pedacito. ¿Sí sí, miran? sino que yo lo hice de otra forma. Ah, bueno, listo. Entonces serían 10, este pedacito es a 8, como 15 es a X. Y de ahí despejamos X. Esta es una regla de 3. Ustedes son expertos aquí. Eso ya lo hemos hecho bastante. El que está cruzado va a dividir y multiplicamos 8 por 15. Entonces vamos a multiplicar 8 por 15 y lo dividimos entre 10. ¿Listo? 8 por 15. Entonces 15 por... ¿Cuánto? 12. Toda la operación. Ah, ya, entonces sería 120 dividido entre 10, se va al 0 y esto da 12. Muy bien, la respuesta correcta sería la B. Muy bien. Listo, continuamos entonces. ¿Sí está bien? Sí, profe. Listo. Vamos ahora al tema de los cuadriláteros. Bueno, ya vamos avanzando. Cuadriláteros. Entonces, ¿qué es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. ¿Listo? Dice, y ahora los cuadriláteros se clasifican de la siguiente manera. Entonces les voy a hacer aquí, les voy a recordar. Los cuadriláteros. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos. Paralelogramos se clasifican en trapecios y trapezoides. Y trapezoides. Paralelogramos, rectángulo, cuadrado, rombo y paralelogramo general. Trapecios, hay un trapecio que se llama trapecio isósceles, tiene dos lados iguales. Hay un trapecio que se llama trapecio rectángulo, tiene un ángulo recto. Y otro trapecio que se llama trapecio escaleno. Sus lados tienen diferente medida. Y trapezoides no tiene pares de lados opuestos paralelos. Por ejemplo, este sería, bueno, y parece que este fuera paralelo, entonces hagamos un poquito más inclinado. Ahí, trapezoide. ¿Qué es un paralelogramo? Sus lados opuestos son paralelos. Este con este son paralelos y van a ser congruentes. ¿Qué es trapezoide? ¿Qué es trapecio? Solamente dos pares de lados opuestos son paralelos. Este sería paralelo con este. ¿Qué es trapezoide? Ningún par de lados opuestos son paralelos. ¿Listo? Los paralelogramos se clasifican en rectángulo, cuadrado, rombo y paralelogramo general.
El rectángulo, la característica es que sus 4 ángulos son rectos. Entonces, un rectángulo es un paralelogramo en el cual sus ángulos son rectos. ¿Qué es un cuadrado? Un cuadrado es un rectángulo, o sea, sus ángulos son rectos, pero además de ello, sus lados son congruentes. Entonces, ese se llama cuadrado. Un rombo es un paralelogramo en el cual sus lados opuestos, perdón, son iguales. Sus lados son iguales. ¿Listo? Y, o sea, un rombo es como un cuadrado, un rombo es como un cuadrado en el cual usted le oprime un lado, lo machuca, digamos, en los términos que nosotros hablamos, y les queda el rombo. Y un paralelogramo es que usted también le oprime un lado ahí al paralelogramo y le queda este de acá, que se llama paralelogramo general. General. ¿Listo? Bueno, y acá ya explicamos, ¿no? Un ángulo recto, aquí trapecio isósceles, dos lados de igual medida, y escaleno no tienen lados de igual medida, y trapezoide ningún par de lados opuestos son paralelos. Bueno, ahora sí dice, esto hay que saberlo, chicos, aprenderalo. Eso es seguro que les van a preguntar, ya les voy avisando. Así que hubieran hecho conmigo, ay, Dios mío, que me digan, mire, esto, apréndaselo, esto le van a preguntar. Uf. Bueno, dice, en la figura que se muestra ABCD es un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Sus lados opuestos son paralelos y tienen que medir lo mismo, cuyos lados tienen longitudes, y aquí le avisa, 2x más 1, 3x menos 11 y x más 13. Miren, les confieso, siempre que resolví este problema, lo resolví mal, hasta ahora que me di cuenta. Bueno, pónganme una atención aquí, pónganme una atención. No sé la respuesta. Una vez lo resolví, pero me di cuenta ahorita que lo resolví mal, pero entonces, bueno, lo voy a resolver porque ya me di cuenta de un error que he estado cometiendo. Resulta que en los paralelogramos, este lado con este lado miden lo mismo, este lado con este lado miden lo mismo. Eso significa que este lado 3x menos 11 tiene que medir lo mismo que 2x más 1. Entonces vamos a encontrar cuánto mide ese lado. Entonces, tenemos que resolver la ecuación. Pasamos lo que tiene x al lado izquierdo. 3x menos 2x igual. Y en el otro lado tenemos 1. El menos 11 pasa a sumar. 3x menos 2x es x y 11 más 1 es 12. ¿Ayudarán, por favor? Entonces, el paralelogramo que nosotros tenemos, ¿qué medidas va a tener? Si en vez de x le ponemos 12, entonces 3 por 12 da 36, menos 11, yo soy muy, ¿qué es? Muy, ¿cómo se llama esto? Como les digo, trato de que me quede bien, entonces voy verificando. 2 por 12, eso da 24, más 1, 25, ¿correcto? Este lado tiene que medir lo mismo que este. Y entonces, ¿cuánto mide el otro lado? Sería 12 más 13, que da 25. Uy, han medido lo mismo, han medido lo mismo. Nunca lo he resuelto de esta manera, siempre estuve equivocado. Entonces, si miden lo mismo, ¿qué figura es? ¿Qué figura es? ¿Un rombo? Un cuadrado. Ah, pero mire que está inclinado. Para que sea un cuadrado, entonces la figurita debe de garantizarme que sus ángulos sean rectos. Porque el cuadrado es un rectángulo que tiene sus lados de igual medida. Entonces, cuadrado no es, porque no me garantiza de que los ángulos sean rectos. Entonces, la C no es, profe. Cuadrilátero, claro. Un cuadrilátero, pero no un pero no rombo. es un rombo. A ver. Ya. Entonces aquí sí estamos fallando en la teoría de los cuadriláteros. Miren, ¿qué es un rombo? Un rombo es un paralelogramo en el cual sus lados tienen la misma medida. ¿Listo? Eso es un rombo. Este lado de aquí, ¿cuánto tiene que medir? Si este es un paralelogramo, ¿cuánto tiene que medir este lado de acá? 25. 25. 25. Entonces, ¿cómo se llama esa figura? Rombo. Rombo. Esa figura se llama un rombo. ¿Listo? Un paralelogramo en el cual sus lados tengan la misma medida se llama rombo. ¿Listo? Para que sea un cuadrado, para que esa figura se llame cuadrado,
sus lados también tienen que medir lo mismo, pero sus ángulos tienen que ser rectos. Porque un cuadrado, ¿qué es un cuadrado? Un cuadrado es un paralelogramo. Perdón, un cuadrado es un rectángulo. Un cuadrado es un rectángulo. Y si un cuadrado es un rectángulo, entonces sus ángulos tienen que ser rectos. Listo, entonces la respuesta aquí es la A. Nunca marqué la A. Siempre que le resolví este problema, nunca marqué la A. Bueno, entonces interesante esta pregunta. ¿Y saben por qué me di cuenta aquí? Porque hace poquitico miré una pregunta, bueno, era un poco parecida, y ahí ya me di cuenta cómo resolver esto. Por eso es importante la práctica. Cuando usted se practica, entonces ya sabe cómo es que es. Listo. ¿Nos faltan 4 minutos 30? No puede ser. Bueno, vamos a la pregunta número 12. Dice así, si se afirma que DEFG es un cuadrilátero, o sea, tiene 4 lados, que tiene 3 ángulos rectos, se puede demostrar que el DEFG es un. Si tenemos un cuadrilátero, o sea, tiene 4 lados, en el cual sus 3 ángulos son rectos. Pregunta, hay una propiedad de los cuadriláteros, hay una propiedad que dice que la suma de sus ángulos, ¿cuánto tiene que ser? ¿Alguien se la sabe? 360 grados. Muy bien, 360 grados. Si alguien no se la sabe, yo sé que se sabe en esta. En un paralelogramo, que es un cuadrilátero, sus lados opuestos miden lo mismo y sus lados consecutivos son suplementarios, es decir, este más este, 180. Si esto es 180, acá también 180, sume, da 360 grados. ¿Listo? Bueno, ahora, entonces, como ustedes ya saben que en un cuadrilátero, la suma de sus ángulos interiores da 360, y si esto mide 90, y esto mide 90, y esto mide 90, ¿cuánto tiene que medir necesariamente el otro ángulo? 90. 90. ¿Y cómo se llama un paralelogramo que tiene sus ángulos de 90 grados? ¿Cómo se llama esa figura? Un rectángulo. Rectángulo, correcto. A veces algunos estudiantes aquí me contestan cuadrado. Para que sea cuadrado, además de esto, además de ser un paralelogramo con sus ángulos de 90 grados, debe cumplir otra condición más. ¿Cuál es? Sus lados midan Sus lados sean Eso. iguales. Y aquí no me habla de los lados. No me da idea de los lados. Entonces lo que yo puedo asegurar es que es un rectángulo. ¿Listo? Excelente. Muy bien. Esta preguntita, pregunta número 13. Esta preguntita, ¿y a dónde la ven? También es escrita por el ICFES, de pronto. Tengo un poco de preguntas escritas por el ICFES que no están en internet. Dice así, en la figura A, B, C, D y E, F, G, H son cuadrados. Entonces ya sabe que es un cuadrado. Sus lados miden lo mismo. Y B, E, H, C es un rectángulo. Entonces el que está en el centro de verdecito es un rectángulo. Si BH, que es la diagonal del rectángulo, mide 20, voy a ir colocando aquí este dato, 20. Y BE, ¿quién es? BE es igual a 12. Este lado mide 12. ¿Cuál es el área total de la figura? Bueno, primero vamos a calcular el valor de este lado. Una vez tenga este lado de acá debajo, yo puedo encontrar el área de toda la figura. Encontraría el área del cuadrado, el de arriba es lo mismo, y encontraría el área del rectángulo. ¿Cómo puedo encontrar este valor X? Aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Listo? No sé si sea terna Ahí no se pitagórica. puede con la terna pitagórica. Sí se Yo creo puede, que sí se ¿verdad? puede. ¿Cuánto es Multiplicando X? por 4. Multiplicando por 4. Entonces, ¿cuánto es X? A ver, 16. 3, 16. 16. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. Excelente. No, estos muchachos sí. Dios mío. Oigan, qué elegante esto. Esto es 16. Si ese lado es 16, entonces podemos calcular el área de toda la figura. Yo creo que me quedaría más fácil ahí para no estar haciendo por partecitas. Esto sería 16, todo este lado. Bueno, esto es 16, esto es 16. A ver, ¿cuánto da todo ese lado? Ayúdenme a sumar ustedes que son más rápidos. 44. 44, entonces sería 44 por 16. 704. 704. Listo, ahí es multiplicar. Verán, estas cositas así tienen que hacerlas.
Si no se saben las tablas, van a fallar. Listo, hay que repasar las tablitas. Listo, chicos, nos falta un minutico. Ustedes me dicen si volvemos a ingresar o dejamos para el lunes el resto. ¿Para el lunes? Listo, listo, chicos, para no cansarlos. Entonces, para el lunes vamos a terminar. Nos faltaría el resto de preguntitas y continuamos con geometría analítica. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces que estén muy bien. Gracias.